La noche no siempre es igual. Hay noches que pasan sin dejar huella, y hay otras que se quedan contigo, como si algo se hubiera pegado a tu espalda sin que te dieras cuenta. Esa fue una de esas. No suelo contar esto, no porque me dé miedo, sino porque cada vez que lo recuerdo, siento que algo no quedó cerrado, como si la historia no hubiera terminado. Trabajo manejando transporte nocturno desde hace más de una década. No es un trabajo emocionante, pero tiene algo particular. Aprendes a reconocer patrones. Las mismas rutas, los mismos horarios, el mismo tipo de gente. Y con el tiempo, aprendes cuando algo no encaja. Aquella noche comenzó normal. Demasiado normal. Salimos poco después de las 9. El clima estaba extraño. No llovía, pero el aire se sentía pesado, como antes de una tormenta que nunca llega. Los pasajeros iban callados, más callados de lo habitual. No era el típico murmullo de gente acomodándose, era un silencio incómodo, como si todos estuvieran esperando algo sin saber qué. Mi compañero, Julián, iba revisando boletos. En un momento se acercó y me dijo en voz baja: ¿No sientes raro hoy? No le respondí, porque sí lo sentía. Pero en este trabajo aprendes a no decir esas cosas en voz alta. El camino avanzó sin problemas. Ningún frenón, ningún animal cruzando, ninguna falla mecánica. Pero había algo más. Cada cierto tiempo, al mirar el retrovisor, sentía que había más gente de la que recordaba. No es que viera a alguien extra, es que el espacio parecía distinto, como si el pasillo fuera más largo, como si los asientos se extendieran más de lo normal. Pensé que era cansancio. Siempre es lo primero que uno piensa. A la mitad del trayecto hicimos una parada breve. Un lugar perdido, apenas iluminado por un foco amarillo que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Algunos pasajeros bajaron, otros no. Pero hubo algo que no me gustó. Cuando volvimos a arrancar, Julián se quedó mirando la lista. «Oye», dijo, «¿y subió alguien aquí?» «No». «Entonces, ¿por qué hay un boleto más marcado?» No le dimos importancia. Error. Seguimos avanzando. El silencio dentro del vehículo se volvió más pesado. Ya no era solo tranquilidad, era como si el sonido estuviera siendo absorbido. Ni siquiera se escuchaban bien los motores. Pasó cerca de una hora, y fue entonces cuando ocurrió lo primero. Una luz. No afuera, adentro. En el fondo del transporte, una de las luces interiores comenzó a encenderse y apagarse lentamente. No como un foco fallando, sino como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Julián caminó hacia atrás para revisarla. Tardó más de lo normal. Cuando regresó, no venía igual. «¿Qué pasó?», le pregunté. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo: «Nada, falso contacto». Pero no me miró, y tenía la cara pálida. No insistí, pero algo dentro de mí ya estaba en alerta. Llegamos al destino cerca del amanecer. El cielo estaba gris, sin sol, como si el día no quisiera comenzar. Los pasajeros comenzaron a bajar. Todo parecía normal, hasta que noté algo. Uno de los asientos del fondo seguía ocupado. Una figura, sentada, inmóvil. «Oiga, ya llegamos», dije. No respondió. Me acerqué un poco más. No podía ver su cara bien. La luz no llegaba completamente. Entonces parpadeé, y el asiento estaba vacío. Sentí un frío seco en el pecho, de esos que no son miedo, son advertencia. No dije nada, solo terminé el proceso. Cuando todos bajaron, Julián fue a revisar la zona de equipaje. Yo me quedé unos segundos más arriba, y fue ahí cuando lo escuché. Un golpe, desde abajo, no fuerte,
Pero claro, bajé. Julián estaba de pie mirando fijamente hacia el interior del compartimento. ¿Qué escuchaste?, me preguntó. Ascendí. ¿Hay algo ahí? Pensé que era un animal o alguien escondido. Abrimos completamente y lo vimos. Una maleta. No era grande, no era llamativa, pero no estaba antes. Estoy seguro. ¿De quién es?, pregunté. Julián negó la cabeza. Revisamos la lista. Nada coincidía. La maleta no tenía etiqueta, ni marca, ni nada que indicara dueño. Pero había algo más. El material se veía viejo, no usado, viejo, como si estuviera guardado durante años. Y el olor, ese maldito olor, a humedad, a encierro, a tiempo detenido. Nos miramos. Sin decirlo, sabíamos que algo no estaba bien. Y aún así, decidimos abrirla. No debimos abrirla. Eso fue lo primero que pensé después. Pero en ese momento parecía lo lógico. Siempre lo es. Julián fue el primero en agacharse. Yo me quedé medio paso atrás, observando. No por miedo, sino por esa sensación rara que te dice que algo no está bien, aunque no sepas por qué. Rápido, dije. Revisamos y la llevamos a objetos perdidos. Él asintió, pero sus manos dudaron un segundo antes de tocar el cierre. Ese segundo fue suficiente para que el silencio cambiara. No sé cómo explicarlo. No fue que desaparecieran los sonidos. Fue como si todo se hubiera quedado demasiado quieto. Como si el aire mismo estuviera esperando. Julián abrió el cierre. El sonido fue más largo de lo normal, como si el cierre no terminara nunca. Y cuando finalmente se abrió, el olor salió de golpe. No era solo humedad, era algo más. Algo viejo, pero no de años, de abandono, de lugares cerrados por demasiado tiempo. Julián se cubrió la nariz. ¿Qué es eso?, no respondí, porque yo también lo sentía y no quería ponerle nombre. Miramos dentro. Ropa, dobladita, ordenada, demasiado ordenada. Camisas claras, pantalones antiguos, tela gruesa, como ropa que ya nadie usa. Pero lo que no me gustó no fue la ropa, fue que no se veía usada, no tenía arrugas naturales, no tenía desgaste. Era como si alguien la hubiera doblado y nunca la hubiera vuelto a tocar. «Busca algo», le dije, «un nombre, un papel». Julián comenzó a mover la ropa, y en cuanto levantó la primera camisa, el golpe volvió a escucharse, desde el fondo, esta vez más claro. Toc. Ambos nos quedamos quietos. «No es la maleta», susurró él. Y tenía razón, el sonido no venía de ahí, venía de más adentro, del fondo del compartimento, donde no había nada. «Hay alguien», dijo. Sentí el estómago cerrarse. «No», respondí rápido, «no puede haber nadie». Pero mi voz no sonó convencida. Julián tomó la linterna, la apuntó hacia el interior. La luz tembló y por un segundo juraría que algo se movió, algo bajo, pegado al suelo, como si se hubiera arrastrado. «¿Viste eso?», dijo. No respondí, porque sí lo había visto, pero no quería confirmarlo. «No hay nadie», dije. «Revisa bien». Él respiró hondo y volvió a enfocarse en la maleta. Sacó más ropa y entonces lo encontró. En un compartimento interno, un sobre, viejo, amarillento. Lo abrió. Dentro había un boleto, pero no era como los actuales. Era antiguo. El diseño, el papel, la tinta, todo. Y había algo más, una fotografía, pequeña, en blanco y negro. Julián la levantó, y cuando la vi, sentí algo romperse dentro de mí. Era el mismo vehículo, el mismo modelo, pero viejo, y enfrente un grupo de personas, sonriendo, como si estuvieran iniciando un viaje. «Esto no es de ahora»,
dijo Julián. Negué lentamente, y entonces lo vi. En la esquina de la foto, un hombre, sentado, en el suelo, al lado del compartimento, mirando directamente a la cámara. Pero su cara no estaba bien. No era borrosa, era oscura, como si la luz no pudiera tocarla. No me gusta esto, dije, y fue en ese momento cuando escuchamos la respiración, detrás de nosotros, lenta, pesada, demasiado cerca. Nos giramos al mismo tiempo. Nada. Pero el olor había vuelto, más fuerte, mucho más fuerte. Ciérrala, dije. ¡Ya! Julián no discutió. Guardó todo de golpe. Cerró la maleta. Pero antes de que pudiera levantarse, algo golpeó desde dentro. Fuerte. La maleta saltó literalmente. Ambos retrocedimos. Otro golpe. Más fuerte. Como si algo estuviera tratando de salir. «¡No la abras!», grité. Julián ya estaba pálido. Eso no es normal. La maleta dejó de moverse. Silencio. Ese maldito silencio otra vez. Entonces, la cremallera se movió. Sola, despacio, como si algo desde dentro la estuviera abriendo. No esperamos más. Cerramos el compartimento de golpe, lo aseguramos y nos alejamos, sin decir nada. Ese día dejamos la maleta. No la entregamos, no la reportamos, nada. Simplemente la dejamos ahí. Pensé que todo había terminado, pero no. Una semana después, volvimos a esa ruta. Mismo horario, mismo trayecto. Pero esta vez, algo ya no era igual. Desde el inicio, sentí que no estábamos solos. A mitad del camino, Julián habló. «¿No revisamos algo?» «¿Qué?» «La lista de pasajeros». La revisó y su cara cambió. «Hay un nombre extra». «¿Qué?» «Un pasajero que nadie abordó». Sentí el pulso acelerarse. ¿Asiento? El último. No miré hacia atrás. No quería, pero lo hice. Y ahí estaba, sentado, inmóvil, el mismo lugar, el mismo ángulo, la misma postura que el hombre en la foto. No se movía, no respiraba, no hacía nada, solo estaba ahí. «No pares», dijo Julián, «no pares». Seguí manejando, pero en el espejo lo vi levantarse, lentamente, y empezar a caminar, por el pasillo, hacia nosotros, sin hacer ruido, sin prisa, arrastrando ligeramente los pies. El olor llenó todo, ese olor a encierro, a tiempo muerto. «No voltees», dijo Julián, pero ya era tarde, porque lo tenía detrás. Lo sentí, muy cerca, y entonces susurró. «Falta uno». Sentí algo tocar mi hombro, frío, húmedo, y en ese instante las luces se apagaron. El vehículo se quedó completamente a oscuras, y el motor se detuvo. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando todo volvió, el vehículo estaba detenido, solo, en medio de la carretera, sin pasajeros, sin Julián, sin nadie. La puerta trasera abierta y el compartimento también vacío, excepto por algo, una maleta, la misma, cerrada, esperando. Desde ese día no volví a manejar de noche, pero a veces, cuando paso cerca de esa ruta, veo algo, un vehículo detenido, con las luces apagadas, y en el último asiento, alguien esperando, como si aún no hubiera llegado, como si el viaje nunca hubiera terminado. Mi nombre no importa tanto como lo que vi esa noche, pero para que entiendas, puedes llamarme Mateo. Llevo más de 15 años manejando transporte nocturno en rutas largas, de esas donde la carretera parece no terminar nunca y el mundo se reduce a 2 líneas blancas perdiéndose en la oscuridad. He pasado por tormentas, por fallas mecánicas, por intentos de asalto, pero nada se compara con lo que ocurrió en aquel tramo olvidado. Era una ruta diferente a las habituales, más larga,
más aislada, más silenciosa. Salimos poco antes de la medianoche, no desde una gran terminal, sino desde un paradero improvisado, en una ciudad pequeña donde la iluminación pública fallaba más de lo que funcionaba. Desde el inicio, algo se sentía mal. No peligroso, solo incorrecto. Los pasajeros comenzaron a subir, uno por uno, sin hablar, sin mirarse entre ellos. Eso ya era raro. Siempre hay ruido, siempre hay alguien quejándose, riéndose, hablando por teléfono. Pero esa noche solo había pasos. Subieron una mujer con un niño dormido en brazos, un anciano que apenas podía caminar, dos jóvenes que no levantaban la mirada y otros más, todos con el mismo aire, como si no quisieran estar ahí. Cuando terminé de revisar los boletos, noté algo extraño. Había un asiento marcado, pero nadie lo ocupaba. El número 17. Pensé que alguien llegaría tarde. No era raro. Cerré puertas, arranqué y la ciudad quedó atrás rápido. Demasiado rápido. En menos de 10 minutos ya estábamos completamente rodeados de oscuridad. No había luces, no había casas, no había nada. Solo carretera y niebla. La niebla empezó a aparecer poco a poco, como si naciera del asfalto. Primero leve, luego espesa, luego casi sólida. Encendí las luces altas. No ayudó mucho. Era como manejar dentro de algo vivo. El silencio dentro del vehículo se volvió más pesado. Miré por el espejo retrovisor y entonces lo noté. El asiento 17 ya no estaba vacío. Había alguien sentado. Me quedé inmóvil. No lo vi subir, estoy seguro. Tal vez estaba dormido, pensé. Pero algo no encajaba, porque todos los pasajeros estaban en la parte delantera y él estaba completamente solo en la parte trasera, sentado recto, mirando al frente, sin moverse, sin respirar, o al menos sin parecer hacerlo. Decidí ignorarlo. Error. Pasaron unos minutos y el frío comenzó. No el frío del clima, un frío seco, interno, como si el aire estuviera siendo drenado. Los pasajeros empezaron a moverse incómodos. El niño comenzó a llorar y el anciano empezó a rezar en voz baja. Eso nunca pasa por casualidad. Miré nuevamente al espejo. El hombre del asiento 17 ya no estaba sentado. Estaba de pie, en el pasillo. Sentí cómo se me helaba la espalda. No puede ser, murmuré. Nadie más parecía notarlo. Pero entonces, uno de los jóvenes gritó: «Oiga, hay alguien atrás». El silencio se rompió. Todos comenzaron a girarse, y en ese momento, las luces parpadearon. Una vez, dos veces, y se apagaron. Oscuridad total. El motor seguía encendido, pero el sonido se volvió distante, como si viniera de muy lejos. «¡Encienda las luces!», gritó alguien. Golpeé el tablero. Nada. Entonces, escuchamos pasos dentro del vehículo, lentos, pesados, arrastrándose. No eran pasos normales, eran desiguales, como si algo no supiera bien cómo caminar, y se acercaban. Desde el fondo, el niño comenzó a gritar. La mujer lo abrazó. El anciano dejó de rezar, porque algo respiraba, muy cerca, y ese aliento olía a tierra mojada, a encierro, a algo que había estado enterrado demasiado tiempo. Intenté mantener la calma. «¡Nadie se mueva!», grité, pero mi voz tembló. Entonces, una mano apareció, desde la oscuridad, apoyándose en el respaldo de un asiento. Lenta, delgada, demasiado larga, y los dedos no estaban completos. Los pasajeros comenzaron a gritar. Yo no podía moverme. La figura avanzó un poco más, y cuando la luz de emergencia finalmente parpadeó, lo vimos. No tenía rostro, o mejor dicho, lo tenía, pero no era humano. Era como si su cara hubiera sido borrada. Su ropa era vieja, muy vieja, como de otra época,
Y sus ojos no estaban, solo huecos oscuros. Se detuvo en medio del pasillo y entonces habló, pero no con voz. Las palabras se escucharon dentro de la cabeza. Falta uno. Todos se quedaron en silencio. ¿Qué? Susurré. La figura giró lentamente hacia mí y señaló directamente al asiento 17, que estaba vacío. Y entonces lo entendí. Alguien no había subido o no había bajado. Y lo peor es que la lista de pasajeros no coincidía, porque había un boleto más, pero nadie sabía de quién era. El vehículo se detuvo de golpe. El motor murió, las puertas se abrieron solas y la niebla comenzó a entrar, como si algo afuera estuviera esperando. La figura dio un paso hacia mí y entonces susurró otra vez: tú decides. Y en ese instante, alguien tocó la puerta, desde afuera. 3 golpes, lentos, exactos. Y eso fue lo peor de todo, porque estábamos en medio de la nada. 3 golpes. Toc, toc, toc. El sonido no fue fuerte, pero fue perfecto. Demasiado perfecto. Como si quien estaba afuera supiera exactamente cómo llamar la atención sin alarmar demasiado. Nadie habló. Nadie respiró fuerte. Todo el vehículo quedó congelado en ese instante. Yo miré al frente. La carretera seguía cubierta de niebla. No se veía absolutamente nada. Pero la puerta seguía recibiendo esos golpes. Toc, toc, toc. No abras, susurró alguien detrás. No supe quién lo dijo, pero tenía razón, porque había algo más. El pasajero sin rostro seguía dentro, inmóvil, esperando. Y entonces entendí algo que me hizo sudar frío. No estaba intentando salir, estaba esperando que alguien entrara. ¿Quién está ahí?, pregunté intentando mantener firme la voz. Silencio. Luego, una voz desde afuera. Se les olvidó uno. El corazón me dio un golpe seco. Esa voz no era normal, no era grave, no era aguda, era plana, como si no perteneciera a una persona, como si saliera de algo vacío. Aquí no hay nadie, respondí. Mentí, porque claramente había algo, y mucho. La figura dentro del vehículo inclinó ligeramente la cabeza, como escuchando, como reconociendo esa voz, y entonces dio un paso hacia la puerta. Los pasajeros comenzaron a gritar. Algunos intentaron correr hacia adelante, pero no había a dónde, porque el pasillo ya no era el mismo, era más largo, mucho más largo, como si el vehículo se hubiera estirado, como si ahora fuera otro lugar. El pasajero sin rostro se movió por primera vez con decisión, avanzó hacia ellos, y los demás se detuvieron, como si lo reconocieran, como si lo hubieran estado esperando. Y entonces todos hablaron al mismo tiempo, sin mover la boca, sin sonido real, pero las palabras se clavaron en mi cabeza. Ya estamos completos. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo, y en ese instante entendí. Ese viaje no era un viaje normal, era una lista que se estaba cumpliendo, uno por uno, hasta que nadie faltara. El pasajero sin rostro giró hacia mí y por primera vez extendió la mano hacia mí y dijo: tú sigues. El mundo se rompió, las luces explotaron, el sonido desapareció y todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El vehículo estaba detenido, en medio de la carretera, sin pasajeros, sin ruido, sin niebla, todo completamente normal, como si nada hubiera pasado. Salí, revisé, nada, ni huellas, ni rastros, ni señales de lucha, nada, solo una cosa, en el asiento 17, un boleto, con mi nombre
y la fecha del día siguiente. Desde entonces, sigo manejando, pero ya no de la misma forma, porque cada noche reviso ese asiento y algunas veces no está vacío. Y lo peor es que ahora ya no sé si sigo siendo el conductor o si ya estoy formando parte del viaje.